Bienvenidos a este episodio de Lo Profano Revisado. Hoy exploraremos un capítulo muy interesante de la historia, la educación colonial en Latinoamérica en general y en Argentina en particular. Descubriremos cómo la educación en ese periodo estuvo marcada por la asimetría originada en la conquista y justificada por la diferencia cultural y étnica entre españoles, pueblos indígenas y esclavos de origen africano. Para mayor claridad, dividiré las ideas aquí presentadas en ejes, siendo el primero la asimetría en la educación colonial. En los comienzos de la colonización, la educación era limitada y estaba principalmente enfocada en la evangelización de los indígenas. Los primeros maestros eran sacerdotes y la educación estaba más cerca de ser un privilegio al que solo accedían los niños de los sectores pudientes, mientras que los hijos de negros, mulatos y esclavos tenían prohibido el acceso a la educación. Además, la transmisión de la cultura no se limitaba a las instituciones educativas, sino que también se realizaba a través de sermones y lecturas en voz alta en lugares públicos como iglesias y plazas. Cabe aclarar que los pueblos originarios no eran una tabula rasa. La transmisión de la cultura entre los guaraníes se realizaba a través de payés, quienes transmitían conocimientos espirituales a través de ritos. La cultura se transmitía de forma oral a través de relatos que eran contados de generación en generación. Cabe aclarar que las zonas donde se asentó la Compañía de Jesús, o sea, la Orden de los Jesuitas, la educación se llevaba a cabo en las misiones jesuíticas, es decir, comunidades autosuficientes. Allí establecieron escuelas donde los niños asistían diariamente. En ellas los misioneros enseñaban a los niños a leer, a escribir, a contar en guaraní, en español y latín. También se les educaba en danzas, música, artes y oficios, es decir, que había una preocupación por transmitir saberes técnicos y artesanales a los indígenas. Eje 2. La universidad durante el periodo colonial. Durante este periodo, las universidades tuvieron un papel fundamental en la formación de la élite administrativa, pues fueron instituciones clave para la formación de profesionales en áreas como el derecho, la medicina, la teología y las artes liberales. Es decir, que tenían como objetivo principal formar a los futuros funcionarios de la colonia, tanto en el ámbito civil como en el religioso. A través de la educación universitaria, entonces se buscaba una burocracia eficiente y un clero obediente a los intereses del rey. Mencionar también que las universidades jugaron un papel importante en la difusión y la cultura del conocimiento europeo en América, es decir, que la universidad era una institución que reproducía la ideología y el conocimiento del conquistador. Eje 3. Los Borbones y las escuelas de primeras letras. La dinastía borbónica se refiere a una familia de origen francés que ascendió al trono de España en el siglo XVIII. Felipe V se convirtió en el primer monarca de esta casa real en España en el año 1700. Su ascenso al trono se caracterizó por promover la Ilustración, movimiento intelectual que abogaba por la razón, la educación y el progreso, lo que influyó en las reformas educativas de España y sus colonias americanas. En el Virreinato del Río de la Plata, territorio donde actualmente se ubican parte de Bolivia, Paraguay y Argentina, las reformas incluyeron las escuelas del rey, que surgieron a partir de la expulsión de los jesuitas, por ejemplo el Real Colegio de San Carlos en Buenos Aires. Por otro lado, tenemos las escuelas de primeras letras, que eran instituciones fundadas entre 1573 y 1795. En ellas se encargaba de enseñar a leer, escribir y calcular a los niños. Si bien su origen era previo al ascenso de la dinastía borbónica, también es cierto que se continuó con ella. Por ejemplo, se fundaron en San Luis escuelas en 1722 y en Entre Ríos en 1795. Las escuelas estaban destinadas a los niños de los sectores acomodados de la sociedad, aquellos que tenían recursos económicos y pertenecían a la aristocracia. Sin embargo, la educación de los sectores populares no era accesible, especialmente para los niños afrodescendientes, quienes tenían vedado el acceso a estas escuelas, lo que reflejaba la desigualdad jurídica existente en la época. Por eso se decía que era una sociedad de castas.
¿Por qué? Porque, de acuerdo al origen étnico y social de cada uno, podía acceder o no a ciertas instituciones como las escuelas, según se fuese de origen español, indígena, mulato, etc. Eje 4. La otra educación. En los siglos XVIII y XIX se crearon hospicios y casas para niños abandonados, sobre todo en Buenos Aires, debido a que la situación de los niños en las ciudades era grave, las condiciones de vida eran malas, las enfermedades como la viruela eran mortales y muchos niños eran abandonados en las calles. En cuanto a la educación que recibían estos niños, podían aprender un oficio de artesano y existían dos formas de contrato de aprendizaje, una más regulada por los gremios, propio de lo que era Nueva España, o sea México, y el Virreinato del Perú. Aquellos se especificaban, y otra más flexible, que era propia del Virreinato del Río de la Plata. Aquellas, según el contrato al que nos referimos, especificaban cosas como la duración de la formación, el alojamiento, la ropa y la comida del aprendiz, así como qué sucedería si éste escapaba. Los niños podían aprender un oficio, quienes podían, mejor dicho, los hijos de artesanos o niños abandonados. En los contratos se establecía que también podía acceder a este tipo de educación los hijos de esclavos. ¿Por qué? Porque se considera a estos niños como niños con una suerte de capital, por lo cual podría valer más cuando crecieran y se decidiera venderlo. Entonces podemos decir que la educación en la América colonial y sobre todo en Argentina fue muy variada y estuvo atravesada por diferentes instancias, lo que hacían que fuera muy desigual y muy difícil hablar de una educación universal y homogénea. Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias.